Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale click a la campana. Nosotras te maldecimos a vos, tu clan y sus cómplices. Nosotras decretamos Nosotras te maldecimos a vos, tu clan y tus cómplices. Nosotras lo decretamos. Gracias por continuar con nosotros. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que permitirá la postulación para un segundo periodo presidencial de forma consecutiva. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que establece que un ciudadano salvadoreño que ejerza la presidencia de la República pueda participar en la contienda electoral por una segunda ocasión. En la sentencia del máximo Tribunal de Justicia se lee: ordénese al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir, de conformidad con el artículo 152 ordinal primero, que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. La Sala establece que permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia no implica de facto que éste llegue a ser electo. Implica únicamente que el pueblo tendrá entre una gama de opciones a la persona que a ese momento ejerza la presidencia. Y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente en él la confianza o si se decanta por una opción distinta. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Y por su parte, el Tribunal Supremo Electoral informó que dará cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la reelección presidencial. El organismo electoral acatará las disposiciones emitidas por el máximo Tribunal Constitucional del país, que establece la opción de inscripción como candidato a la presidencia de la República por un segundo periodo. Esto como muestra a su apego a las leyes del país, informaron. Y hay reacciones a esta resolución. El abogado Nelson García considera que es absurdo pensar que el país se encamina a una dictadura, debido a que en El Salvador se respeta la institucionalidad y se ejerce el Estado de Derecho. Además, destacó que en países desarrollados y que son tomados como ejemplos, se permite la reelección. Pensar que la posibilidad de la reelección presidencial encamina al país a una dictadura es absurdo para el abogado Nelson García. Ni conduce a la dictadura, porque si no, no hubiera reelección en los Estados Unidos de América, inmediatamente. A la actual Constitución, García la define como espuria, en otras palabras, falsa o ilegítima, porque pone una serie de candados en contra de la democracia. Y parte de la democracia es la reelección de un presidente, y eso está prohibido en esta Constitución. Según esta resolución de la Sala de lo Constitucional, el mandatario en funciones podría participar en un segundo periodo presidencial consecutivo. Nelson García opina que al final sería aprobado por la población en elecciones democráticas. No hay ningún líder de carácter nacional que tenga la mística ni la credibilidad que tiene el presidente de la República, que además cuenta a su favor con todo lo malo que se ha descubierto y se ha hecho en este país antes de que él llegara. Eso es un contrapeso inquitable, por eso le digo que de esos sectores comprometidos no ha surgido un líder, no puede salir un líder porque ya sale manchado. Señaló que a diferencia del discurso que se opone a la continuidad de una visión de gobierno, la reelección de un mandatario fortalece un programa de políticas públicas que no se alcanza a desarrollar en 5 años. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y sobre este tema también reaccionó el analista Marvin Aguilar, quien considera que no hay que oponerse al orden democrático establecido en el país y al funcionamiento de las instituciones. Hay que recordar que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, dijo.
Si fue válido hace años, ¿por qué no puede ser válido ahora? Y si en aquel momento nadie se opuso y hasta vio con buenos ojos que hubieran diputados no partidarios, ¿por qué hoy otra mutación constitucional no va a ser válida? Y en el mundo son muchos los países desarrollados que permiten la reelección presidencial, democracias que sirven de ejemplo para otras naciones. En algunos lugares la reelección puede ser indefinida e incluso puede ser inmediata al periodo que está concluyendo. Algunas de las ventajas que señalan diferentes países del mundo al mantener un mecanismo de reelección presidencial consecutiva está en el cumplimiento de programas que ejecuta el gobierno en turno ante el buen manejo de la gestión. En naciones como Estados Unidos se permite la reelección presidencial inmediata. Este no es el único país desarrollado que permite la reelección de su jefe de Estado. También lo hace Inglaterra, España, Alemania, Canadá, entre otras naciones, donde en algunas ocasiones son reelectos al menos 2 veces por el respaldo de los habitantes al tener la confianza necesaria en la gestión. En Alemania, por ejemplo, la canciller Angela Merkel lidera el país europeo desde el 2005 y se ha enfrentado a diversas situaciones que ha superado por el buen trabajo realizado. Todo obedece a que se permite ejecutar las acciones necesarias para el fortalecimiento de la economía, encaminar la nación a la modernización, entre otras. Este panorama ha estado presente a través de la historia en algunos países donde el trabajo en el gobierno se realiza de forma correcta. Japón incluso tiene reelección indefinida para su jefe de gobierno y vitalicia y hereditaria para él mismo. El actual emperador asumió su cargo tras la abdicación de su padre, quien se mantuvo al frente del país por 30 años. Edgar García, Noticiero El Salvador. Llegamos al sector y el desarrollo económico en El Salvador sigue su curso a pesar del impacto de la pandemia del COVID-19, gracias a la estrategia en el manejo sanitario implementada desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. El dinamismo del plan de vacunación desarrollado a nivel nacional es una de las medidas que le está permitiendo a la población protegerse de una complicación de salud. La economía de El Salvador no ha vuelto a cerrar desde la reapertura post-cuarentena en agosto del año pasado. Tampoco hay restricciones de movilidad para los salvadoreños. Esto se debe al buen manejo de la pandemia que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele. En Centroamérica, El Salvador lleva ventaja sobre el resto de países de la región con respecto al proceso de vacunación contra el virus, ya que un 44.9% de la población ya cuenta con la doble dosis de la vacuna contra el coronavirus. Actualmente, solo el decreto legislativo 90 está vigente, que establece medidas de forma transitoria en la que prohíben la organización de mítines, fiestas patronales, conciertos y en el caso de eventos deportivos, el Ministerio de Salud debe de extender un permiso para que el público ingrese a los escenarios al presentar la cartilla con las 2 dosis del fármaco. Las acciones implementadas por el gobierno han permitido obtener indicadores favorables y han garantizado no tomar decisiones más drásticas como las que han establecido países vecinos ante el incremento de los contagios, que les ha colapsado sus hospitales. Las perspectivas de crecimiento económico de El Salvador son alentadoras. El BCR, por ejemplo, estima que el país crecerá hasta en un 9% al final del año. Este panorama se debe a las acertadas decisiones que se han venido adoptando con el liderazgo del presidente Nayib Bukele. A nivel mundial, El Salvador es de los pocos países con bajos porcentajes de contagios y letalidades a causa del COVID-19, y las estrategias sanitarias implementadas sirven de ejemplo para otras naciones.